Materiales magnéticos y estructura interna. Presentado por Juan Carlos Higuera Valenzuela, Vianney Villanueva Huicho, Alexander Espinosa López, Jonathan Josué Avilés Ibarra y Jesús Alberto Platalara. Introducción. Los materiales magnéticos y los efectos de la corriente eléctrica. Estas propiedades son fundamentales en muchas tecnologías modernas, como motores, bocinas y grabadoras magnéticas, que usamos diariamente. Exploraremos su funcionamiento interno, como los principios físicos detrás del magnetismo y la electricidad se aplican en dispositivos prácticos y la importancia de estas tecnologías en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar sobre los materiales magnéticos, que son aquellos que tienen la capacidad de responder o generar a un campo magnético. Este tipo de materiales tiene una amplia gama de aplicaciones en la vida diaria y la tecnología avanzada, desde imanes hasta dispositivos electrónicos. Los materiales magnéticos juegan un papel muy esencial en muchos campos. Estos materiales son aquellos que pueden experimentar una interacción con los campos magnéticos. Esta interacción puede manifestarse de diferentes maneras, dependiendo de su tipo de material. Algunos materiales pueden volverse magnéticos cuando se les aplica un campo, mientras que otros pueden generar su propio campo magnético. En pocas palabras, son materiales que tienen alguna relación con el magnetismo, ya sea atrayendo, repeliendo o generando campos magnéticos. Ejemplos. Hierro. Se utiliza en los transformadores eléctricos que encontramos en muchos electrodomésticos, como microondas o radios. Níquel. El níquel se usa en las baterías recargables como las que alimentan los teléfonos móviles y los coches eléctricos. Se mezcla con otros metales para hacerlas más resistentes y duraderas, lo que aumenta la vida útil de estas baterías. Cobalto. El cobalto se encuentra en los imanes de motores de aviones o en motores de alto rendimiento, porque es resistente al calor. Gracias a este metal, los imanes mantienen su fuerza magnética incluso cuando las temperaturas son extremadamente altas. 1.2. Estructura interna. Dominios magnéticos. Los materiales ferromagnéticos están divididos en dominios magnéticos, pequeñas regiones donde los momentos magnéticos de los átomos están alineados en estado natural. Estos dominios están orientados al azar, anulando sus propiedades magnéticas. Cuando se aplica un campo magnético, los dominios se alinean, transformando el material en un imán temporal o permanente. 1.3. Aplicaciones de los materiales magnéticos. Imanes permanentes, núcleos en transformadores eléctricos, almacenamiento de datos, dispositivos magnéticos. Efecto magnético de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica puede generar campos magnéticos. Este principio es la base de varias tecnologías que convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Los materiales magnéticos y su estructura interna. Los motores de corriente directa, o también conocidos como motores CD, son uno de los componentes más utilizados para generar movimiento en cualquier dispositivo que lo necesite, ya sea desde máquinas industriales hasta juguetes. Dependiendo del tipo, pueden ser más sencillos o más complejos de utilizar, pero también existen algunos que pueden necesitar de conocimientos de electrónica y programación para que sus movimientos sean más precisos. Aunque existen diferentes tipos de motores CD y cada uno tiene alguna variación en su estructura, siempre podemos encontrar algunas partes que son esencialmente para su funcionamiento. Dentro de algunas partes que encontramos son las bobinas, el rotor, el estator, el conmutador, las escobillas, las terminales y la carcasa. Todos los motores de corriente directa funcionan de forma bastante similar, ya que estos utilizan la ley de los polos magnéticos, que dice que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, para generar un movimiento giratorio dentro del motor. Esto quiere decir que cuando se le aplica una corriente eléctrica a un motor, la energía se convierte en energía mecánica. La razón es que cuando la corriente pasa, por ejemplo, en una varilla de cobre, esta genera un campo magnético que interactúa en los imanes fijos
haciendo que se produzca una fuerza de repulsión causando movimiento. Cuando el alambre de cobre empieza a dar una media vuelta al conmutador y las escobillas cambian la polaridad del electroimán, haciendo que continúe el movimiento. Ya estos motores, que son más complejos, utilizan bobinas para intensificar el campo magnético del imán. Además, se le agregan más partes al conmutador para que el cambio de los polos sea constante. Bocina electrodinámica. Una bocina electrodinámica, también conocida como altavoz dinámico o altavoz de bobina móvil, es un dispositivo que convierte una señal eléctrica de audio en ondas mecánicas de sonido. Funcionamiento básico. Dentro de la bocina hay un imán permanente y una bobina que actúa como electroimán. Al recibir corriente eléctrica, la bobina genera un campo magnético que interactúa con el imán. Esta interacción mueve la membrana de la bocina produciendo ondas sonoras. Grabadora magnética. Una grabadora magnética es un dispositivo que utiliza cintas magnéticas para grabar y reproducir sonidos. El funcionamiento de grabación, por primer punto, es la señal de audio. La señal de audio se envía a la cabeza de grabación. Cabeza de grabación. Convierte la señal de audio en campos magnéticos. Cinta magnética. Los campos magnéticos se graban en la cinta magnética. Y luego sigue avance. La cinta magnética avanza gracias al motor. El funcionamiento de reproducción es el siguiente. La cabeza de reproducción lee los campos magnéticos grabados en la cinta. Por otra parte, señales eléctricas de reproducción convierten los campos magnéticos en señales eléctricas. Luego sigue la amplificación, en el cual las señales eléctricas se amplifican para un sonido más potente, más fuerte y claro. Reproducción, el audio se reproduce a través de altavoces o auriculares. Los componentes serían cabeza de grabación, cabeza de reproducción, cinta magnética, motor y el controlador para regular la velocidad y dirección de la cinta. Y por último, nuestro mapa con el tema de corriente eléctrica, que tiene relación con los materiales magnéticos y su estructura interna, que dicha capacidad es poder atraer objetos metálicos. Tiene aplicaciones como los imanes permanentes o transformadores eléctricos, y también nos habla de algunos materiales magnéticos como lo son el hierro, el níquel y el cobalto, que estos están divididos por dominios. También tenemos otro mapa relacionado sobre la utilización práctica del efecto magnético de la corriente eléctrica. Algunos ejemplos pueden ser, como ya lo mencionamos en la exposición, el motor de corriente directa, la bocina electrodinámica o la grabadora magnética. Y también compartimos las partes que integran a cada uno de ellos aquí en el mapa. Problema de velocidad angular. Un ventilador de techo realiza 100 revoluciones en un minuto. La pregunta sería, ¿cuál es su velocidad angular en radianes por segundo? Los datos son revoluciones por minuto, que son 120, y sabemos que una revolución es igual a 2 pi radianes, y un minuto es igual a 60 segundos. Para realizar la conversión en radianes, multiplicamos 120 revoluciones por 2 pi, que es igual a 240 radianes. Utilizamos la fórmula de la velocidad angular y reemplazamos los datos, que son 240 pi entre 60, que es igual a 4 pi radianes sobre segundo. Pasando al problema de aceleración angular, una rueda inicialmente en reposo comienza a girar con una aceleración angular constante de 2 radianes sobre segundo al cuadrado. La pregunta sería cuál es su velocidad angular después de 5 segundos. Los datos serían la aceleración angular, que son 2 radianes sobre segundo al cuadrado, el tiempo en 5 segundos y la velocidad inicial de 0 radianes sobre segundo. Ya en el procedimiento se utiliza la fórmula de la velocidad angular final, que es velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. Se sustituyen los datos y quedaría 10 radianes sobre segundo. El tema es movimiento de rotación de un cuerpo rígido. Se divide en tipos de movimientos, velocidad angular y aceleración angular.
Los tipos de movimiento son rotación, traslación y combinado. La velocidad angular vimos su fórmula, su unidad es en radianes o en revoluciones y tiene relación con pi. La aceleración angular vimos su fórmula y su unidad es radianes al cuadrado y tiene relación con la mano derecha.